Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. ¿Sale? Por favor. Ahí está. Ya. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Espero que todos ya hayan hecho sus exámenes, ya nadie esté pendiente, para tener la posibilidad del día miércoles a más tardar ya poder enviarles sus calificaciones y esto ya estaría, bueno, estaremos hablando del 75% de la calificación ya lista y por lo tanto, bueno, pues están muy cercanos a saber el total de su calificación. Así que, bueno, pues ya vamos a tratar de cerrar lo más fuerte posible y de alguna otra manera, bueno, pues tener la posibilidad este, de que todos aprueben con una alta nota, ¿no? Recuerden, y esto solamente, aunque ya lo saben, es un recordatorio, que sumamos la calificación del bloque uno con la calificación total del bloque 2, la dividimos entre 2 y esa será su calificación, ¿no? Muy simple, tuvieron 10 en el bloque uno, van a tener 10 en el bloque 2 y obviamente, bueno, tendrían 10 en el bloque o en la materia completa. Así que esa será la forma en cómo vamos a trabajar y por lo tanto, bueno, pues vamos a establecer ese elemento. Así que vamos a empezar. Así que ya sirve que están entrando más a la plataforma y, bueno, perdón, a la sesión. Así que vamos a apurarnos. Porque es un tema un poquito extenso. Yo me imagino que no lo vamos a terminar de ver, porque sí es bastante extenso, pero dejamos ahí pendiente hasta que lo logremos. ¿Vale? Bueno, y de a poco a poquito, pasito por pasito, llegamos al tema número 7. Y el tema número 7 se hace llamar los contratos mercantiles. Dentro de los contratos mercantiles, bueno, vamos a estar analizando algunos elementos que consideremos importantes. No sé por qué no se ve. A ver, el menú. Acá está. Por eso no se ve bien. Este, y bueno, dentro de los contratos nosotros tenemos varios elementos. De hecho, como la tarea fue que este, pudieran investigar lo que era un contrato, si es que no me equivoco y si es que mi memoria a corto plazo no me falla. Acepto a alguien más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir hablando de los contratos y ya para que yo no les vaya yo, no les vaya yo hablando en cosas como en inglés, ¿no? Así que, bueno, primero que nada, buenos días a todos los que ya se conectaron, a los que acaban de ingresar. eh, y bueno, pues vamos a empezar. Decimos que un contrato mercantil en México, es un acuerdo de qué? De voluntades entre dos o más personas para producir, transferir derechos y obligaciones. Contratos en México tenemos muchísimos, muchísimos de diferentes formas, en diferentes contextos, pero bueno, los que nos atañen son los de carácter mercantil. Pueden ser celebrados por aquellas personas morales o físicas, empresarios o personas que desarrollan su actividad laboral como empleados, por que tienen la capacidad legal y que no están impedidos expresamente por la ley para ejercer el comercio. ¿Sale? Y aquí ya puntualizamos que vamos a hablar de contratos que tengan que ver con acuerdos comerciales.
Así que en ese sentido vamos a hablar de los elementos del contrato. Y decimos que para la formación de un contrato válido, el consentimiento debe reunir los siguientes requisitos. Y ya estamos con casa completa. Ah, ok. En primer lugar, tenemos la capacidad de los contratantes, ¿no? Donde los dos estamos en acuerdo de lo que vamos a establecer como contrato y que por lo tanto hay una ausencia de vicios del consentimiento. Esto es, no hay coerción, no hay obligación, no hay fuerza para que ustedes firmen un contrato, ¿sale? En el momento que ustedes declaran coerción, el contrato en términos mercantiles puede ser inválido. Obviamente, para ser inválido necesita ciertos requerimientos que se deben de cumplir, pero bueno, de alguna otra manera, el consentimiento es un elemento fundamental. Esto es que nadie los puede obligar a que lo firmen. En el momento que haya pruebas de permítanme la expresión, forzamiento, en ese momento hay los elementos, los requisitos necesarios para que las personas puedan decir que el contrato es inválido. Y entonces aquí vamos a encontrar varios elementos para que sea válido, que pueden ser la firma, pueden ser la palabra o incluso pueden ser la combinación de ambas, ¿no? Aunque hoy hay bajo los nuevos sistemas y en algunas partes del mundo los sistemas biométricos te sirven como elementos de contrato. Huella digital, iris de ojo y bueno, escaneo de rostro son elementos necesarios para establecer que un contrato sea válido. Pero repito, solamente en algunos países. Los requisitos de un contrato mercantil, bueno, pues tenemos que establecer que debe haber ciertos niveles de condiciones para que el contrato se lleve a cabo. Como primer elemento obligatorio de las condiciones, hablaremos del consentimiento por ambas partes, que debe ser expreso. ¿Estás de acuerdo en las condiciones del contrato? Sí. ¿Estás de acuerdo en firmar el contrato? Sí. Y ahí hay una expresión verbal afirmativa que nos habla de que podemos proceder con el contrato. Ambas partes deberán tener la capacidad legal para ejercer su derecho. Si están en juicio mercantil, en juicio civil, en juicio penal, pues obviamente no lo pueden hacer. Si están inhabilitados por una empresa a la cual pertenecían y ejercían el comercio, tampoco van a poder firmar contratos mercantiles. ¿Sale? Si quieren firmar a nombre de otra empresa perteneciendo a otra, tampoco pueden firmar contratos mercantiles o como contratos comerciales para efectos de ser más específico en la terminología legal. En tercer lugar, el tipo de prestaciones han de ser lícitas y respetar la legalidad. No te puedo vender, eh, este, eh, no sé, es que no sé si decirlo, pero sí, eh, semillas para crear marihuana, ¿no? No, pues obviamente no. No, semillas de marihuana no te puedo vender, ¿no? O sea, o semilla de amapola. O sea, aunque es una semilla y puede que se siembre o no, no podemos venderlo de manera que legal. Por lo tanto, el tipo de prestaciones han de ser ¿qué? Lícitas y respetar la legalidad, ¿no? No te puedo vender leche contaminada con plomo, aunque en México sí se llegó a hacer en algún momento de la historia de este país. Pero bueno, pues son circunstancias que pasan, ¿no? Ya después nadie lo recuerda, ¿no? O, por ejemplo, hacer un contrato para, en lugar de inyectar algunos complementos para los niños con cáncer, les inyectaban agua destilada, ¿no? Entonces, no se puede hacer ese tipo de cosas. Y en general, todo tendría que ser lícito. También debemos tener, dentro del contenido del contrato mercantil, deberá contener la identificación completa, ¿no? De las dos partes, el nombre y razón social
de las personas o de las empresas involucradas, ¿no? Porque sí es bien importante, ojo, no es el nombre de donde está la empresa, puede ser que la empresa esté en un lugar y el registro de la misma, el registro legal de la empresa esté en otro lugar. Por lo tanto, no se puede hacer un contrato donde está la empresa, sino donde está el domicilio fiscal de la misma, que en ocasiones son diferentes, ¿no? Entonces hay mucho cuidado. El objeto del contrato, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir y cuánto va a durar? Que eso es un elemento bien importante. Vamos a trasladar 3 toneladas de varilla dentro del periodo de la primera semana, la tercera semana de abril y iniciando la cuarta semana de abril, ¿no? O finales de abril. Y entonces ahí tenemos una fecha establecida y el objeto del contrato. Vamos a trasladar 20 toneladas de azúcar, ¿no? En 2 trailers, ejemplo, ¿no? Tercer elemento, ha de identificar las obligaciones de las partes y también las consecuencias del incumplimiento de contrato, ¿no? En el caso de no llegar en los 72 horas a término en la mercancía, será acreedor a una multa que equivalente al 25% del total de la carga, ¿no? Yo me comprometo a llevar a las instalaciones a la entrada, ojo ahí, a la entrada de las instalaciones la mercancía solicitada. No, esto no implica que tú entres con el equipo de transporte y dejes la mercancía. Implica que tú solamente entres. Y entonces, en ese sentido, las empresas se deben de poner ¿qué? De acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces ahí estamos, hay una mala redacción del contrato. La duración del contrato, que obviamente aquí debe estar bien fija, bajo qué términos, y la forma de pago del servicio en caso de que tengamos que transportar algo, ¿no? O que ese proceso de transportación sea muy, muy largo. Jesús. También podemos hacer contratos mercantiles y bajo contratos laborales. El contrato mercantil no debe confundirse con un contrato laboral, que aquí normalmente ahí hay una discrepancia. Sí, cuando nosotros firmamos un contrato de carácter empresarial, bueno, no de carácter empresarial, sino de carácter laboral, podría tener algunas coincidencias, pero no son lo mismo. La redacción técnica, que es uno de los primeros elementos que nosotros debemos destacar, la redacción técnica es muy diferente. ¿A qué me refiero con este elemento? El lenguaje mercantil, el lenguaje del derecho mercantil es distinto al lenguaje del derecho laboral. Entonces ahí deberíamos de tener que cuidado en la redacción, por principio de cuentas. Y en segundo lugar, el objeto del contrato, pues es distinto y a partir de ese elemento, bueno, pues ya se considera diferente, ¿no? Porque luego hay algunos abogados flojos, porque no son, no faltos de conocimiento, sino flojos, que agarran el mismo machote, ¿no? Y entonces le hacen ahí unas adecuaciones, pero no debe funcionar así. Entonces, sí es necesario que, eh, incluso, por ejemplo, un contrato, un machote mercantil no es válido en una denuncia de contrato laboral, ¿no? Entonces, así, extrañas son las cosas, pero en México pasa, pues, de todo, ¿no? El contrato mercantil se da igual en condiciones entre ambas partes, pero no existe subordinación, como en el caso del contrato laboral. Sí, por supuesto, en el contrato laboral hay una subordinación donde el señor A le va a trabajar a la empresa C, ¿no? Y entonces ahí se establece la subordinación de las obligaciones que la persona A debe tener con la persona C. Y entonces en ese sentido son, como les decía, distintos, ¿no? Todo contrato, no importa si sea laboral o mercantil o comercial, va a estar sujeto a lo que en el derecho se conoce como los vicios del consentimiento. Y dentro de los vicios del consentimiento tenemos el error. El error puede ser error de qué?
de dedo, ¿no? Que es un error, ¿no? Que en lugar de 10,000 pesos le pongamos 100,000 pesos, que es un error de un cero, pero es un error. En lugar de ponerle el 15 de abril, perdón, el 30 de abril, le ponemos el 31 de abril, ¿no? O sea, es un error de dedo y esos son válidos, ¿no? Y eso, en ese sentido no hay tanto problema, porque se considera, sí, un error de dedo, aunque en teoría las dos personas debieron de haber leído el contrato para establecer que no había ningún problema. Pero bueno, pues esto puede suceder, ¿no? Que haya un error y en ese sentido, pues, se hace una corrección de contrato y en realidad no pasa como mucho. En donde sí pasa como mucho es donde hablamos del dolo. El dolo es, pues, infringirle una ventaja a una de las partes contratantes, donde vamos a sacar una ventaja grande y esa ventaja no es legal. Por lo tanto, estamos hablando de, en términos legales o en términos del derecho, de el dolo, ¿no? En lugar de, yo te voy a mandar las 3 toneladas de azúcar, pero sé que una de las toneladas de azúcar está contaminada, ¿no? Se contaminó por alguna razón, pero la mezclo y entonces te envío el azúcar y tú eres una empresa que hace dulces, tu maquinaria detecta la contaminación y tú dices, no, es que todo iba muy bien, ¿no? Y entonces ahí, pues estamos hablando de qué? Del dolo de la otra empresa para sacarte ventaja, ¿no? Eh, Hoy con las compras, y solamente es un ejemplo, hoy con las compras a través del internet, sí vemos que hay muchas páginas que trabajan con el dolo, ¿no? Te dicen, te ofrecemos un carrito armable y ya cuando te llega un carrito así de este tamaño, ¿no? Y entonces ahí la empresa trabajó con dolo. Ya no lo puedes reclamar porque te están entregando lo que habían dicho, pero no era lo que tú querías, ¿no? Y entonces cuando tú reclamas dicen, es que usted leyó los términos y estuvo de acuerdo, ¿no? Pero sí estamos hablando de dolo, para que se den una idea, ¿no? De lo que es. Otro elemento que no se puede desarrollar en los contratos es la intimidación. La intimidación es un elemento que se castiga con cárcel y que por lo tanto sí debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Si no me compras a mí, nadie te va a vender. Me voy a poner de acuerdo con los demás proveedores para que a nadie te venda. Y entonces hay una intimidación por parte de de una de las partes, uno de los proveedores, para que ejerzas obligatoriamente el comercio con él. Y eso se pena, ¿no? Obviamente la violencia, ¿no? Que esto es muy difícil entre empresas porque normalmente pues, son gente que tiene pues, muchos recursos y que no se deja amedrentar, no se deja intimidar fácilmente, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues la violencia es poco clara. Aunque, repito, puede ser una mezcla de intimidación y violencia al decirte, si no me compras, nadie te va a vender. Si no me compras tal cantidad, no te puedo vender y nadie te lo va a vender más barato. Si no me compras a mí, voy a decirle a la gente que tú no pagas, ¿no? Y entonces ahí te están intimidando o te están violentando, ¿no? Voy a decirle a los consumidores que tu producto está contaminado, ahí hay violencia, ¿no? Entonces ahí se puede ejercer que el contrato es inválido. Y en ese sentido, también, porque no están exentos, porque hay empresas que le venden a los gobiernos y los gobiernos a veces también cometen estos vicios al decirte, si no me vendes ahorita no te voy a hacer válido el contrato de 3 años que teníamos acordado. Y entonces ahí, bueno, pues el gobierno también está incumpliendo. Desafortunadamente en México, a veces estos vicios por parte de los gobiernos, pues no se castigan. En ese sentido, en todos estos casos, el consentimiento existe, solo que se encuentra ¿qué? Viciado, ¿no? Y por no haberse emitido inteligentemente. O sea, puedes llegar a un acuerdo sin viciar el acto del contrato y por lo tanto ahí se considera que tú estás violando los acuerdos comerciales y que por lo tanto el contrato no debería ser válido.
El error es una creencia no conforme con la verdad y el dolo, en rigor, es tan solo un error, ¿no? Hay ocasiones en que decimos, no fue, no fue con dolo, no fue con ventaja, sino fue un error. Y no, el dolo sí saca una ventaja de algo que tú no conocías del contrato. El error es un elemento que sí tú ves claramente que es un error de dedo, ¿no? Que no pudiste detectar, que tenías prisa en leer el contrato y lo firmaste, y que, o por descuido, o por novatez, pues sí es un error de dedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí debemos, o por ejemplo, los jueces sí pueden separar lo que es el dolo del error, ¿no? Y hay momentos, y son muy claramente observables, ¿no? Porque el dolo es ventaja, y digo, y todos hemos sido objeto de gente que nos ha sacado ventaja, conscientes de que lo iba a hacer, ¿no? Y sí hemos conocido gente que pues, nos ha molestado en nuestro patrimonio, en nuestra integridad o en algún artículo, a sabiendas de que lo estaba, ¿qué? Haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos claramente lo que es el dolo y lo que es el error. Entonces, ahí es muy fácilmente observable. Dejamos a un lado los vicios de consentimiento y pasamos a la clasificación de los contratos mercantiles. Aquí tenemos varios, no son los únicos, porque puede haber en ese sentido mezclas, ¿no? Ya dependerá del tipo de producto con que trabaja la empresa o las empresas, ya dependerá del tipo de producto que tienen los proveedores y ya será el nivel de dinero o de crédito que tienen las empresas para poder establecer un contrato a modo. Lo que sí debemos de señalar es que todo contrato debe ser elaborado de acuerdo a las características que tienen las empresas que lo van a firmar, ¿no? O sea, son hechos o deben ser hechos a la medida. Por lo tanto, el primer tipo ya haciendo esta aclaración, el primer tipo de contrato es el contrato de cambio, que donde son acuerdos entre dos o más personas para intercambiar bienes o servicios a cambio de un precio monetario. Ese precio monetario puede ser en moneda nacional, puede ser en moneda extranjera, si nosotros traemos productos de importación, ¿no? Y bueno, este contrato tiene como objeto un acto de comercio básico sin mayor dificultad. Este tipo de contrato mercantil se instituye por un tiempo determinado y es explícito, ¿no? Esto quiere decir, te va a llegar tal día, se llega y se termina el contrato. Su duración es que es muy, muy pequeña, ¿no? Y dentro de los contratos de cambio, dentro de los contratos de cambio, nosotros vamos a tener a los contratos de compra-venta, de permuta, de arrendamiento, de suministro, de obra y de transporte, ¿no? Los cuales, bueno, de alguna otra manera nos van a estar dentro de la clasificación de los contratos de cambio, ¿no? Y obviamente algunos seguramente ustedes los conocen, los de compraventa, pues que allí no tenemos mucho problema. Los de arrendamiento, que son los de renta de espacio físico, ¿no? Los de suministro, que esos son, sí, normalmente entre empresa y proveedor. Los de obra, ¿no? Y los de transporte. Normalmente tenemos un contrato de suministro y dentro de ese contrato de suministro viene la parte del transporte, ¿no? O viene el contrato de transporte y dentro del contrato de transporte viene el suministro que nos va a llegar. En el número 2 tenemos los contratos de colaboración, ¿no? Donde los contratos mercantiles son, eh, que son llamados de este modo, establecen el compromiso de las partes de realizar determinadas actividades o prestar un servicio de acuerdo a ciertas condiciones para lograr un resultado concreto. Y dentro de estos elementos vamos a tener entre los contratos de colaboración, los contratos de agencia, los contratos de mandato, perdón, y tenemos los contratos de franquicias,
que este es el último que seguramente lo conocen. De hecho, tenemos la Expo Franquicia, si no mal recuerdo, es entre junio y julio, allá por Santa Fe, y donde ustedes pueden ir y con cierto nivel de dinero, ustedes compran una franquicia. No sé si conocen a Jaime Maussan. Jaime Maussan vende agua. Bueno, vende lo que es la franquicia del agua. Entonces vas con él y le compras la franquicia. Él se encarga de hacerte el estudio de mercado, las instalaciones y la capacitación básica, y a partir de ahí, pues te va a vender los botellones o te va a vender los tapones, etc., ¿no? O te va a vender el agua propiamente o los filtros. Y entonces, este contrato de franquicias será exactamente igual en cualquier empresa. De hecho, uno de los negocios que ha estado de moda desde hace, no sé, 10, 12 años, es que ustedes creen conceptos de franquicias, no la franquicia, que creen conceptos y que esos conceptos se lo vendan a empresarios para que ellos los afinen y los desarrollen, ¿no? Esto es que crean una idea innovadora, esto es vender la idea. Y a través de ello muchas personas pues se han hecho de su lanita, ¿no? Creando diferentes tipos de ¿qué? De franquicias, ¿no? Y entonces, estos contratos de colaboración, bueno, pues yo lo compro, me estoy sujeto a las normas de la franquicia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren meter un producto distinto en una franquicia de McDonald's, no pueden, ¿no? O sea, aunque tengan los derechos de la franquicia, no pueden. Lo mismo para KFC y todas esas empresas, ¿no? Porque está dentro de qué, donde, dentro del contrato. Ustedes tienen que si ustedes quieren cambiar el uniforme de sus trabajadores, no pueden, tiene que ser el que firmaste en el contrato de la franquicia. Y esto le permite a McDonald's recibir utilidades por la venta de todo lo que les vende, ¿no? De hecho, por ejemplo, Pizza Hut les vende todo a sus franquiciatarios, ¿no? Y entonces, aparte que les venden los derechos de la franquicia, que los derechos de la franquicia son por 25 años, te vende todos los insumos, ¿no? Y entonces, pues, hacen de una lanísima, ¿no? Y estos son los famosos contratos de colaboración. Luego tenemos el tipo o los tipos de contratos número 3, que son los contratos de seguro, donde a cambio del pago de la prima, como se conoce, la prima de seguros, la aseguradora cubre al asegurado ante determinados riesgos preestablecidos, ¿no? O sea, hay una lista de riesgos sobre de los cuales tú vas a estar protegidos y dependiendo del monto de la prima de seguros, pues va a ser el nivel de protección que tú vas a tener. Hoy en México creo, porque ahí puede fallarme, que las motos, bueno, los carros es obligatorio, pero hoy también las motos son obligatorias que tengan seguro, contratado un seguro, ¿eh? Quiero pensar que es ya obligatorio, aunque bueno, pues yo no utilizo mucha moto, pero sí quiero creer que ya es obligatorio. Y dentro de esos contratos de seguros tenemos contratos de automóviles, contratos obviamente de motocicleta, contratos para vivienda, contratos de seguro para vivienda en caso de percance, ¿no? Tenemos contratos para las empresas en caso de pues, terremoto, inundación, ciclón, tormenta tropical, ¿no? Que cubre la maquinaria y el equipo. Tenemos seguros de gastos médicos, ¿no? Seguro de gastos mayores y etc, etc. Hay un montón de tipos de seguros. En México todavía no estamos tan familiarizados todavía con la contratación de un seguro. Pues esto debido a que el esquema financiero no da para tanto, ¿no? Entonces, como difícil, ¿no? Que una persona gaste en contrato de seguro. Normalmente se gasta en automóvil, ¿no? Se gasta en moto y nada más, ¿no? Me parece ser. Dentro de la legislación mexicana está que todo trabajador tenga un seguro de vida en caso de accidente. Y bueno, pues hasta ahí, pero eso no lo contrata la empresa, no nosotros, ¿no? Luego tenemos el contrato de conservación o depósito o custodia, que este ya es un contrato más específico. Si yo tengo me dedico a la agricultura y tengo a lo mejor arroz, frijol, lenteja y no tengo guardarlo, voy a un depósito en custodia que son del gobierno federal
van, rentan una bodega. ¿Cuántas toneladas tienes? Tengo 20 toneladas. Ah, ok. Por 20 toneladas durante el año te vamos a cobrar, no sé, 5 pesos, ¿no? Y entonces se hace un contrato de depósito o custodia. El almacén del gobierno federal se encarga de cuidarlo, protegerlo, solventarlo y que una vez que tú lo recojas en las condiciones óptimas, ¿no? Y esto se ha creado pues, para proteger al agricultor que no tiene el espacio ni la protección necesaria en su terreno para que pues lo que sembró se conserve en las condiciones ideales, ¿no? Estos contratos son ya más específicos y se hacen pues, entre empresa eh, entre empresa y agricultor o ganadero o cualquier otra persona que quiera guardar. Luego tenemos el contrato de préstamo y crédito, ¿no? Donde mediante este tipo de contratos mercantiles, una de las partes, generalmente una institución bancaria, ojo, presta una cantidad de dinero a cambio de su devolución más los intereses pactados en un tiempo determinado, ¿no? El contrato de préstamo y crédito. Hay ocasiones en que te da el dinero, pero específicamente para ciertas cosas, como para la vivienda o para la adquisición de un auto, y entonces tú ahí le tienes que pagar. Otro contrato de préstamo y crédito que muchos utilizamos es la tarjeta de crédito, donde, bueno, pues nos da un monto y cada mes tenemos que pagar el monto de lo adquirido, ¿no? O podemos pagar una sola exhibición. Hay personas que la tienen solamente para situaciones de emergencia, hay personas que sí la utilizan mucho porque saben utilizarla, ¿no? Y hay personas que pues, solamente en caso de situación ahí compleja, pues le dan uso, ¿no? E igual, tenemos una fecha para establecer el pago con sus respectivos, bueno, en ocasiones o en muchas ocasiones con sus respectivos intereses. Y luego tenemos el contrato, el número 6, el contrato de garantía, es un contrato muy específico, ¿no? Donde dice que pertenece a los contratos de hipotecas o prendas, hipoteca, prenda o fianza. Mediante ellos se entrega una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Tú quieres un préstamo, pero no tienes muchos bienes y entonces le dices a la institución bancaria o a otra institución, te doy mi hipoteca, o sea, esto es las escrituras de mi casa y mi hipoteca sirve como garantía y entonces la persona que te presta el dinero te dice, órale, ¿no? Adelante. Y por el otro lado, hay trabajos que por su actividad manejan dinero, manejan oro, manejan recursos importantes y entonces la empresa te pide una fianza. Una fianza en el caso que tú hagas mal uso de los recursos, se te pierda, se te extravíe o algo pase y entonces tú vas y te afianzas, ¿no? Y te cobran una cantidad por un año. Si algo pasa, se ejecuta tu fianza, ¿no? Por ejemplo, todos los taxistas, todos deben estar afianzados. A lo mejor por alguna razón que no quisieran, cometen algún delito, algún crimen y entonces la fianza es de tanto. Entonces van y ejercen su contrato de fianza con una institución de crédito, de contrato de garantía y entonces se ejecuta. Y así, pues ya, se paga la fianza y ya salen en libertad, ¿no? Y entonces, por eso decimos que mediante ellos se entrega una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Y luego viene, bueno, los contratos de seguro, ¿no? Que ya habíamos hablado un poquito de ellos, eh, donde decimos que es la contraprestación para la cobertura de riesgo que ofrecen las instituciones de seguro y deben ser proporcionales a la duración del seguro, que esto es la vigencia, a la probabilidad del siniestro y el costo esperado del daño, ¿no? Obviamente los seguros pues, trabajan bajo un esquema muy poderoso porque en teoría cualquier familia, cualquier persona dueña de un bien debería de asegurarlo, ¿no? Eso es en teoría, aunque repito, todavía en México pues, no tenemos esa cultura porque todavía no hay el nivel económico para hacerlo. ¿Por qué me detengo en ello? Porque me parece que sí es importante que nosotros pensemos en algún punto en tener un contrato de seguros del tipo que sea, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bueno, dentro de sus características, la transferencia de un riesgo a una entidad aseguradora se realiza mediante un ¿qué?
un contrato. Yo no quiero chocar, pero estoy expuesto cada que salgo en mi automóvil a tener un incidente, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues la aseguradora se hace con alguna cantidad de gastos del incidente, dependiendo de la gravedad del mismo. Esto implica que el contrato de seguros tiene las siguientes características, ya para terminar. Primero que nada, es bilateral, es decir, mediante el contrato las partes firmantes se obligan recíprocamente a cumplir con sus obligaciones. El asegurado mediante el pago de la prima y el aseguradora a indemnizar en el caso de que se materialice el riesgo objeto de la cobertura. ¿Sale? La segunda característica es que un contrato de seguros es oneroso. No es algo gratuito, sino que cada una de las partes obtiene una prestación. El contrato de seguros da lugar a deberes económicos para cada una de las partes contratantes. O sea, todo seguro nos va a repercutir un gasto. ¿Quién sabe qué andan vendiendo? Disculpen ustedes por el ruido. Número 3, implica una adhesión. El contrato contiene una serie de condiciones y cláusulas que siempre deben de leer, que tienen que ser aceptadas por el asegurado para la puesta en marcha del seguro contratante. Siempre leer la letra pequeña, eso es bien importante y siempre leerlo completo. Cuarto elemento, ¿hay un principio de buena fe? Sí, y se trata del principio básico y característico de todos los contratos, que hacen referencia a que ambas partes han de actuar entre sí con el máximo de honestidad en todo momento, ¿no? Y entonces nos detenemos en el contrato de seguros porque sí es importante que nosotros nos fijemos y contratemos. Si tienen una moto, muchachos, contraten un seguro para motos. Si tienen un automóvil también, ¿no? Y si en la medida de sus posibilidades y recursos se puede, pues otro contrato. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar antes de que se termine nuestro tiempo. Los escucho, no escucho nada. No, profesor. Ok, bueno, pues entonces le dejamos hasta ahí. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Calificaciones el día miércoles a más tardar. ¿Sale? Cuídense.